Y vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro 1, versículos 18 al 21. Seguimos estudiando la Biblia versículo por versículo, porque necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y no hay otra forma de crecer en el conocimiento de Dios que no sea a través de la palabra de Dios. Amén. Cuando lo tengan, díganme en fuerte amén. Tú también lo tienes. Versículo 18 al 21. Y así dice la gloriosa palabra del Señor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, con temor y temblor voy a hacer uso de tu palabra, voy a exponer tu palabra. Señor, ilumina tu palabra en cada corazón, en cada vida. Abre los oídos, abre los ojos y trae vida a los muertos. Padre, gracias. Bendice tu palabra en cada corazón. Aplica tu palabra en cada corazón. Y guarda a tu siervo de errores y de herejías. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El alto precio de nuestra redención. Ese es el tema de esta mañana. El alto precio de nuestra redención. Cuando comencé el lunes a estudiar para la prédica de esta mañana, tenía una disyuntiva en mi mente, tenía dos temas en mi mente, si era el alto precio de la salvación o el alto precio de la redención. Pero salvación es el tema completo, es el cuadro completo de la obra de Cristo. Mientras que redención es el término específico usado por la Biblia para hablarnos del precio que costó esa salvación. El precio que el Señor pagó por nuestro rescate, por nuestra salvación. Y Pedro comienza su carta hablándole a los expatriados. Él dice que le habla a los expatriados, pero en sentido global, él le habla a gente que aunque viven en el mundo, no son del mundo. Él le habla a extranjeros y peregrinos, a gente que saben que están de paso por el mundo, pero que tienen una ciudad, según dice la carta a los hebreos, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Él está hablando a cristianos. Y luego dice que le habla a cristianos elegidos, queriendo decir, yo te elegí. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí. Él le habla a elegidos y dice el versículo 2 que los eligió para dos cosas, para que obedecieran a Dios y ser rociados con la sangre de Cristo. Luego dice que nos hizo nacer de nuevo
para darnos una herencia en los cielos, una herencia incorruptible, inmarchitable, y luego nos dice que estamos siendo guardados por el poder de Dios para recibir esa herencia. Así que tenemos una herencia guardada y Dios nos está guardando para recibir esa herencia. Estoy introduciéndome por si acaso. Luego él dice, ustedes aman a Cristo sin haberle visto. En medio de sus pruebas, ustedes pueden amar a Cristo aunque no lo hayan visto, y el Señor les da un gozo inefable, incalculable, glorioso. Y luego él pasa a decir que los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, estudiaron, inquirieron de la salvación, de esta salvación reservada, y que luego los apóstoles, los reales apóstoles, los del Nuevo Testamento, porque hay apóstoles, pero están en el Nuevo Testamento, están en la Biblia. Y él habla que estos apóstoles también predicaron el mismo mensaje, y él termina diciendo que los ángeles, versículo 12, anhelan ver la salvación que nosotros hemos recibido. Alguien dijo que esa frase significa como cuando usted está en un cine viendo una película y de momento hay una escena tan atrayente de acción que usted se sienta en la orilla de su asiento para observar lo que está pasando. Los ángeles anhelan mirar cómo pecadores que iban rumbo al infierno son elegidos por Dios, son santificados por Dios, son lavados sus pecados con la sangre de Cristo. Esos mismos son santificados por Dios. Esos mismos les ofrecen una herencia en los cielos. Y esos mismos son guardados por el poder de Dios para recibir esa herencia. Es algo que los ángeles no entienden. ¡Wow! Ahora, la semana pasada, y le estoy dando un recuento por misericordia a los que nos visitan. La semana pasada, el Señor nos hablaba a través del apóstol Pedro de que amarremos, lo voy a decir en lenguaje bien actual, que amarremos nuestra mente con la palabra, que no tengamos una mente suelta. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso en lenguaje actual no se entiende. Algunas versiones dicen, prepara tu mente para la acción. No tengas una mente disoluta, una mente, no vivas en un limbo. Amarra tu mente con la palabra. Amárrala con la palabra. Y después dice, sé sobrio, o sea, no vivas ebrio. Sé una persona con dominio propio. Sé una persona con una mente llena de la palabra. No vivas una vida escapista de fiesta y mañana gallo. No, los cristianos no vivimos esa vida. Los cristianos vivimos en Cristo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el evangelio no es aburrido. Jóvenes, el evangelio es aburrido para los que se pierden. Si el evangelio es aburrido para ti,
es porque vas camino al infierno. Lo dice 1 Corintios 1:18. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, mas para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. Hemos creído en Él. Y no nos han lavado el cerebro, nos han lavado el corazón, nos han lavado el hígado, el estómago, el páncreas, los huesos. Somos cristianos 24/7. No pretendemos tener máscaras evangélicas. Bueno, usted se puede poner la máscara por motivo del virus, si usted quiere, pero no tenemos máscara evangélica. O somos o no somos. Esa es la decisión. Así que en el texto que nos concierne en el día de hoy, el Señor a través de Pedro dice sabiendo. Por eso tuve que hacer esa introducción, porque cuando usted ve la palabra sabiendo, pero sabiendo qué, si usted no está siguiendo la serie, usted dirá, pero ¿qué es lo que está sabiendo? ¿Qué es lo que está sabiendo? Bueno, sabiendo todo lo que yo le acabo de decir, lo cual he llamado un gran recordatorio y una gran motivación. Ahora el apóstol Pedro nos habla de rescate. Y en los tiempos modernos, hoy 2021, la palabra rescate, cuando usted oye la palabra rescate, usted piensa secuestraron a alguien, ¿sí o no? Esa es la palabra, rescate, secuestraron a alguien, están pidiendo un rescate. Pero en los tiempos bíblicos no, en los tiempos bíblicos esa palabra era un término militar usado cuando había un prisionero de guerra. Entonces había que pagar un rescate. O peor aún, eran tiempos donde existía la esclavitud y para comprar un esclavo había que pagar un rescate. Se escribió un libro hace muchos años, de hecho hay una canción que yo sé que mi hijo se va a recordar, mi hijo mayor, que es casi de mi edad, que habla de un niño que tomó prestadas las herramientas del garaje de su padre y construyó una barca, un barquito. Esta es mi barca. Y él construye su barca, era un niño, duró semanas haciendo una barca de madera bien bonita, bueno, bonita a su edad. Y él se va a la orilla de un pequeño río a estrenar su barca. Y entonces, ese día, la corriente era muy fuerte y se le fue la barca. Y la perdió. Y cuenta la historia o la anécdota que semanas después, el niño andaba con su padre caminando en las calles de la ciudad y en una tienda de empeño o compraventa ve que están donde venden cosas usadas, ve que está su barca. Y él va y habla con el dueño, le dice, esa es mi barca, se me perdió, yo la hice con mis manos. Mira lo que cuesta, tienes que comprarla. Pero que fui yo que la hice. Sí, pero tú no tienes prueba de eso. Yo la estoy vendiendo, esto es un negocio. El niño va a su casa, rompe su cerdito, saca todas las monedas y reúne el valor de la barca. Y compra la barca. Eso mismo hizo Cristo con los cristianos. Él te hizo, Él te creó con sus manos. Él puso su imagen en ti. Él te creó a su imagen y semejanza. Todo lo demás lo creó con su palabra, pero a ti y a mí nos creó con sus manos. Después
nos perdimos. Dice Romanos capítulo 3, que todos nos descarriamos, que a una nos hicimos inútiles, nos perdimos, cada quien por su camino. Y él tuvo que comprar lo que él ya había creado. Él tuvo que comprarnos. Y de eso habla Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, de cómo el Señor nos compró para traernos de vuelta a Él. Los que llegaron al comenzar el servicio, vieron que leímos Éxodo 12, cuando nos habla de cómo en los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel vivía en Egipto, eran esclavos en Egipto, y el Señor les dijo que mataran un cordero y que que se tenía que comer ese cordero asado y que ese cordero, la sangre de ese cordero, la untaran en los postes y los dinteles de la puerta para entonces, cuando pasara el ángel de la muerte no tocara esa casa. Y el versículo 5 de Éxodo 12 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y luego pasa a describir toda la ceremonia que debían hacer. Pero lo interesante que no era un cordero cualquiera. Además de ser sin defecto, además de ser macho y de 1 año, escuche bien, debía ser como ese cordero mascota. No era cualquier cordero, era un cordero. ¿Se imagina usted cuántos tienen mascotas en su casa? Bueno, pues ese cordero era como una mascota, por eso era un cordero precioso. Debían matar y asar al cordero que amaban, porque aquello era una tipología que señalaba a Cristo. Eran la sombra de lo que había de venir. Recuerde, eso dejó de existir, solamente los judíos siguen celebrando la Pascua, el Passover, pero ya eso no existe, porque cuando Juan el Bautista ve por primera vez a Jesús, ¿qué dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la vida de ese Cordero fue el precio para pagar la vida de los primogénitos de la familia de Israel. El Cordero Pascual era el sustituto de los primogénitos. Ahora, ¿de qué nos rescató Dios? Dice la parte B del versículo 18, que nos rescató de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No está hablando de tus padres biológicos, está hablando de allá atrás. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Libertados del pecado. Así que fuimos rescatados del pecado. Fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. No es que no pequemos. Como cristianos vamos a seguir pecando hasta que el Señor nos lleve de esta tierra. Pero esa no es la conducta normal ni común de un cristiano. Nuestra conducta ahora es dominada por la santidad de Dios. Fuimos rescatados de ser esclavos del pecado. En Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, lo dice de una forma más llana. Dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Pedro está diciendo,
ustedes fueron rescatados de una vana manera de vivir. ¿Dónde está el problema de nuestra manera de vivir? En la Reina Valera dice que el designio de los pensamientos del corazón son malos. La Nueva Traducción Viviente dice que nuestra imaginación es mala. Porque, y quiero que pongan atención en esto, porque a mí me llamó la atención. Antes de pecar nos imaginamos. Es más, hay un área, tal vez Nanet podría hablarnos de eso. Hay un área del cerebro, porque ella es médico ya. Hay un área del cerebro donde se alojan las imágenes. Es como el disco duro. Hay un chip solamente de imágenes. Hay otro de sonidos. Y cuando vamos a pecar, eso no es accidental. Primero se produce un proceso de imaginación. Es por eso que si usted se la pasa viendo pornografía, su cerebro está totalmente contaminado con imágenes sucias y perversas y le va a ser fácil pecar. ¿Por qué? Porque su mente, las imágenes de su mente, todas son malas. Entonces usted se tira de rodillas a orar y comienza esa película pornográfica a pasarle por la mente. Y también puede ser para bien. Por ejemplo, a veces yo estoy orando y no me recuerdo de un nombre porque soy malo pero me recuerdo del rostro. Yo me recuerdo de los rostros de la gente 30 años después. Entonces yo veo las imágenes y yo digo, Señor, mira esa persona. Porque hay unas imágenes. Jeremías 16:12 dice, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que ustedes caminan cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así que la imaginación es el producto de imágenes y sonidos que están alojados en alguna parte de nuestro cerebro. La carne controla la imaginación de los no creyentes y si no se mantiene bajo el control del espíritu aún puede hacer estragos en la vida de los creyentes. Santiago en su capítulo 1 dice, versículo 14, que cuando somos tentados porque dentro de nosotros hay problemas. La tentación viene no por lo que pase por enfrente de nosotros, sino porque dentro de nosotros hay imágenes malas. Entonces, Satanás es un oportunista y usa esas imágenes. Pero no le echemos la culpa al diablo. Pobre diablo. Dios nos ha dado un remedio para cuidar nuestra mente y cuidar nuestra imaginación. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo se te saldrá bien. De hecho, el hombre del Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Y no se trata solo de leer la Biblia, se trata de meditar en la palabra de Dios. La meditación, hermanos, es un recurso poderoso para vivir una vida cristiana poderosa. Valga la redundancia. Es un recurso poderoso. Cuando usted va en las mañanas, antes de comenzar su día, que se supone que usted ora, que usted habla con Dios, pues vaya y busque la Biblia y llévese en su mente un versículo por lo menos de la Biblia. Si no se puede llevar un capítulo entero y medite todo el día en eso. Y eso va a hacer que usted se olvide de que el bill de la electricidad le llegó caro, de que tal vez le duele la espalda, de que el bill del carro, de que el bill del mortgage de la casa. Eso le va a ayudar a pasar el día.
Es un remedio para trabajar nuestra imaginación. Filipenses 4:8, Pablo aconseja todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Es lo mismo que dice Pedro que predicamos la semana pasada. Mantén tu mente amarrada con la correa de la palabra. No andes con una mente divagante. Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la nueva versión internacional dice que fuimos rescatados de una vida absurda. La nueva traducción viviente dice que fuimos rescatados de una vida vacía. Una vida solo pensando en las cosas que perecen, en las cosas de aquí y de ahora. Mucha gente habla de que las mujeres son vanidosas, pero y los hombres también. Ese es el estilo de vida del mundo. Así que en varias versiones de la Biblia vemos lo que es una vana manera de vivir. Número uno, una vida absurda. Número dos, una vida vacía. Número tres, una vida sin sentido. ¿Qué es una vida sin sentido? Oh, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¡Wow! Eso tiene sentido para una planta, un animal, que no van al cielo, que no tiene nada que ver con la eternidad. Tú no fuiste creado para simplemente nacer, crecer, reproducirte y morir. Fuiste creado para algo más. Fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado conforme a Dios. Tú tienes plasmada en tu carácter la imagen del Dios viviente. Aunque distorsionada por el pecado, pero tenemos esa imagen. Y el trabajo del Espíritu Santo cuando venimos a Cristo es restaurar esa imagen poco a poco, poco a poco, poco a poco. Es un trabajo tedioso, difícil, duro, pero es el Señor que lo hace. Tito 3, 4, 3 y 4 dice, nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deleites, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. En Eclesiastés, Salomón dice que esta vida debajo del sol, él dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y otras versiones dice absurdo de absurdos, todo es absurdo. Una vida sin Cristo es una vida absurda. Es comer, trabajar, pagar biles y vivir, como dice el Salmo 32:11 o 11:32. Me cruzaron los cables. Como el caballo sin entendimiento. Dice Salomón que es vanidad de vanidades, que es frustración de frustraciones. Y dice, vivir esa vida es como correr detrás del viento. ¿Se imagina usted que al salir de la iglesia usted ve a un amigo suyo corriendo detrás de algo y usted le pregunta, oye, ¿y detrás de qué tú estás corriendo? No, detrás del viento, es que quiero alcanzar el viento. Lo primero que usted pensaría es, ¿cuál será el número del psiquiatra? Así es la vida sin Cristo. Y no es un problema psiquiátrico. Ahora, ¿con qué nos rescató? ¿Con qué? Bueno, y yo les ruego, hermanos, que, y ha sido mi oración esta semana, que escuchen esta predicación como si usted nunca hubiera escuchado otra referente a este tema.
Porque a veces venimos a la iglesia con ideas preconcebidas. Y yo no estoy aquí para darle mi opinión. Mi opinión no cuenta. Yo vengo aquí a exponerle la palabra. Mi opinión no cambia ni una mosca. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y convierte el alma. Y da vida a los muertos. Palabra de Dios. Dice que fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Recuerde, cuando alguien era prisionero de guerra, había que rescatarlo con oro o plata. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, en el mercado de esclavos, fuimos rescatados, no con oro ni plata. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo es preciosa. Es preciosa porque Jesucristo fue la única persona totalmente perfecta que existió. La sangre de Cristo no se refiere al fluido. Ponga atención ahora, que voy a entrar a un terreno delicado. No se refiere al fluido color rojo. Se refiere a la totalidad de su vida entregada hasta la muerte en la cruz por nuestros pecados. Así que no le rebajemos el valor a la sangre de Cristo. No le rebajemos el valor a la sangre de Cristo. Jesús no solo sangró, Él murió. ¿Usted me está entendiendo? Él murió, Él puso su vida. Imaginemos, y esto no está en la Biblia, imaginemos algo que puede ser un hecho posible. Jesús era carpintero, ayudante de José, su padrastro. Yo me imagino, y permítame imaginarme esto por un momento, que él se golpeó, se hirió una mano en algún momento. Es posible, ¿no? Yo trabajo pintura y me he herido la mano. Imagínese un carpintero. Esa sangre que él derramó cuando él se hirió ese dedo, vamos a suponer, esa sangre no salvó a nadie. Lo puse a pensar, eso era lo que quería. Dejemos el misticismo, dejemos la superstición. Su sangre significa vida o muerte. Si tú te desangras, ¿qué pasa? Te mueres. Y cuando una persona tiene una anemia extremadamente fuerte, ¿qué le hacen? Una transfusión de sangre. Y vuelve a la vida, porque la sangre es vida o es muerte. La sangre de Cristo nos habla del nuevo pacto de obediencia en el cual entra todo creyente en Cristo. Cuando Jesús compartió la cena aquel día antes de ir a la cruz, él dijo, Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Es un pacto. ¿Por qué un pacto de sangre? En la antigüedad, y de eso hablamos semanas atrás, en su casa busque Génesis 17. Yo hablé de eso antes, pero yo creo que es prudente hablarlo. Dios hizo un pacto con Abraham y buscaron un cordero, lo partieron por mitad y caminaron en medio del cordero. En la antigüedad se hacían pactos de sangre. ¿Qué significaba un pacto? Bueno, que si tú y yo hacíamos un pacto y tú lo violabas, entonces era la sangre tuya la que iba a ser derramada. La muerte iba a venir a ti porque tú violaste el pacto. Ahora Cristo nos invita
nos invita a un pacto con Él. Si caminamos en ese pacto, estamos cubiertos bajo ese pacto. Si tú violas ese pacto, tú estás fuera del pacto. Tú estás en peligro de muerte. Eso es lo que significa. ¿Qué significa entonces la sangre de Cristo en la Biblia? Vámonos a la Biblia. Por eso le dije, olvídese de las ideas que usted tiene y vámonos a la Biblia. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados a través de su sangre. ¿Qué significa justificar? Es un término jurídico que significa presentar a alguien justo delante de Dios. Fuimos lavados con su sangre y somos presentados justos delante de Dios. No que seamos justos, sino que su sangre nos presenta justos delante de Dios. ¿Entendemos eso? Número 2, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. De eso mismo que estamos hablando hoy, el perdón de los pecados. Mediante su sangre nuestros pecados son perdonados y somos redimidos, somos comprados. Número 3, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo nos podemos acercar a Dios. Fuimos hechos cercanos. El Señor nos acercó a Dios a través de su sangre. ¿Por qué nos acercó a Dios? Bueno, nos acercó a Dios porque nos lavó primero. Nos lavó de nuestros pecados. Siguiente, Hebreos 9:12 al 14, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué va a hacer esa sangre? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. La sangre de Cristo no solo nos limpia de pecado, la sangre de Cristo nos acerca a Dios porque nos limpia de pecado. La sangre de Cristo es el precio que el Cordero pagó para ser santos. Pero la sangre de Cristo además limpia nuestra conciencia. ¿Nuestra conciencia de qué? Bueno, en la traducción de lenguaje actual dice, su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Limpiar nuestra conciencia en este contexto significa que cuando tú te conviertes a Cristo, el Señor limpia tu conciencia para que no vivas lamentándote el resto de tus días. Y ahora tú puedas alzar tus ojos al cielo. Mirar a Dios. Contemplar la hermosura de Cristo sin una carga de conciencia por tus 20, 30, 40, 50 años pecando. Su sangre limpia nuestra conciencia. Aleluya. Limpia nuestras mentes. Dice esta versión, para que estemos seguros de que hemos sido perdonados. Oh, el que viene a Cristo es perdonado, pero mucha gente en la iglesia todavía siente culpa. Entonces pídale al Señor, Señor, limpia mi conciencia. Yo no quiero recordarme de toda una vida desperdiciada. Hay otra traducción que dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho, para que así podamos adorar al Dios viviente. ¿Se da cuenta el trabajo de la sangre de Cristo? Ahora, ¿qué no es la sangre de Cristo?
El día pasado yo necesitaba un destornillador y el hermano Huasca me prestó una herramienta multiuso, destornillador, destapador, alicate, yo no sé si hasta martillo tenía. La sangre de Cristo no es multiuso. No le baje el precio porque es preciosa. La sangre de Cristo tiene que ver con muerte o vida. La sangre de Cristo tiene que ver con perdón de pecados. La sangre de Cristo no es un fetiche, no es un amuleto de buena suerte. La sangre de Cristo no debe usarse para orar por sanidad. No es bíblico declarar la sangre de Cristo sobre algo o sobre alguien. Eso no es bíblico. Se lo han inventado. Eso no es bíblico. Usted oye a esta gente orando hasta en televisión, cubriendo gente con la sangre de Cristo, cubriendo sus negocios para que prosperen. Usted en ningún lado de la Biblia ve eso, hermano. En ningún lado. Y si usted lo ve, al final del culto enséñemelo y yo me humillo. Pero yo he leído la Biblia un poquito, creo. Así que no es bíblico andar cubriendo con la sangre de Cristo. Eso no está en la Biblia en ningún lado. No, a mí no me da el COVID-19 porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Oiga, qué cosa, Dios mío. O sea que los pastores que se han muerto y miles de cristianos que han muerto, ellos no tenían la sangre de Cristo. Y ponga la atención a algo que le voy a decir. Lo que Satanás quiere es que usted crea mentiras. Porque cuando usted cree mentiras, ¿sabe qué pasa? Que cuando usted ve que un cristiano muere, usted comienza a dudar de Dios. Oye, pero era cristiano y se murió. ¿Y la sangre de Cristo? Pues eso no sirve. O si no, leen el Salmo 91, lo sacan de contexto y dicen, no, yo tengo el Salmo 91 y yo estoy bajo la sala del Altísimo. Eso no tiene que ver con enfermedad, hermano, por amor a Dios. Y el maligno busca que la gente sea ignorante, que no entienda que eso no tiene nada que ver, que la sangre de Cristo, su muerte en la cruz, tiene que ver con cielo o infierno, hermano. Cielo o infierno. Y eso sí vale. Eso sí vale. Porque el cielo es eterno. Y el infierno también. Así que la sangre de Cristo no es un recurso multiuso que los creyentes puedan andar confesando, declarando, arrebatando o usando para todo lo que quieran. Te duele la muela, declaro la sangre sobre tu muela. Te botaron del trabajo, declaro que la sangre te va a... Hermano, el catolicismo romano usa eso. Eso viene de ahí. Es que pareciera, y no se me ofenda, que dentro de nosotros hay un católico romano metido todavía. Con una ignorancia hasta los tuétanos. De que oración del rosario a la sangre de Cristo. Pero si usted las oye, las dos, la del evangélico y es casi lo mismo. Lo único que no mencionan a María. Casi lo mismo. No se le puede dar entonces el uso místico o supersticioso que los católicos y a muchos evangélicos le dan. No vemos a ninguno de los apóstoles usando la sangre de Cristo para cubrirse en tiempo de peligro. Y mire que esa gente sí corrieron. A todos lo mataron y duraron años y años corriendo. Se iban corriendo de una ciudad a la otra y levantaban una iglesia allá y se iban a la otra y duraron años corriendo, perseguidos por el imperio romano, perseguidos por los judíos.
Y ellos nunca oraron así. Mi trabajo humildemente no es ser gracioso, es enseñarle la palabra. ¿A que usted cree? En ningún lado vemos que la gente se cubre con la sangre en tiempo de peligro. Tú necesitas la sangre cuando pecas, sea cristiano o no lo seas. Ahí sí, porque amado amigo, no importa lo podrido de tu pecado, la sangre de Cristo puede limpiarte hasta hacerte como un niño inocente. La sangre de Cristo lavó mi ser, dice aquel himno. Ahora, ¿por medio de quién nos rescató? Dice, por medio de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí vuelve y nos habla de un término legal, del término imputar. Es cuando le asignan la culpa a alguien, aunque no sea culpable, lo imputaron. Te oye hablar de los imputados en tal caso. Bueno, ahí no se está todavía llegando a fondo del asunto, simplemente ellos le han asignado una culpa. ¿Qué pasó en la cruz? Oh, que la culpa de todos aquellos y aquellas que él vino a salvar le fue imputada al Cordero, le fue asignada a él. Él fue hecho pecado por nosotros y nosotros recibimos el beneficio de su vida perfecta. Él no conoció pecado. Juan 1:29 dice, dijo Juan el Bautista, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ¿para qué nos rescató? Para ir aterrizando. Dice que ya destinado, este Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, se humanizó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que esa sangre es preciosa porque el Cordero es precioso. Ese Cordero es precioso, número uno, porque es eterno. Desde antes de la fundación del mundo. Él es precioso porque es eterno, no está sujeto al tiempo. Él es precioso porque el Padre le resucitó de los muertos. Él es precioso porque el Padre lo glorificó al resucitarlo y ascenderlo a los cielos. Él es precioso porque Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los creyentes. Y todo eso lo hizo por amor a ti. No lo hizo por amor a Él, Él lo hizo por amor a ti. Y Él te escogió sin ver nada bueno en ti. Y Él lo hizo para que creyéramos en Él. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. En Juan 17:2 y 3 dice, le ha dado potestad sobre toda carne para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Escuchen esto. Cristo tiene potestad sobre toda vida humana. Es eso lo que dice.
Él tiene poder sobre toda carne, sobre toda vida humana. Los que se rinden a Él y los que se rebelan contra Él. Él vino como cordero, pero Él vendrá como juez. Dice el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Colosenses 1:15 habla de ese cordero y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas invisibles y las visibles, sean tronos, gobiernos, dominios, principados, demonios, ángeles, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice Filipenses 2 que a Él le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se doble. Hermanos, el cristianismo es exclusivo. Un día en el futuro, todo ser humano se postrará ante Cristo. Quiero que usted entienda eso. Un día, todo ser humano, desde Adán hasta ese día, todo ser humano tendrá que confesar que Cristo es Señor. Porque todo fue creado por Él, en Él, para Él. Él es el Rey del universo. A Él le fueron dadas las llaves del infierno y de la muerte. Amados, tu vida le pertenece a Él. Aunque tú pienses que puedes hacer con ella lo que tú quieres, tu vida es de Él. Los niños, los jóvenes y los más grandes, nuestras vidas le pertenecen a Él. Póngase de pie, por favor.